Denme un segundo que no está reconociendo el PowerPoint. Ya arranco, tengo que volver a abrir el PowerPoint porque el Google no me lo reconoce. Ahora sí, ahí está. Bueno, la idea de la clase de hoy es terminar trabajo y energía. Medio como ya habíamos terminado la clase pasada, pero Mariano me había dicho que le faltaba dar potencia, así que voy a dar un poquito de potencia, que no es simplemente la definición. Voy a hacer un ejercicio y después quería hacer un ejercicio de un parcial de hace un par de años que me parecía que estaba bueno, que probablemente sea de los más complicados que se puedan llegar a cruzar. Y después aprovechamos para hacer consultas y ya terminar con trabajo de energía. Y la clase que viene arrancamos con cantidad de movimiento, que es, creo que es el primer tema del cual nunca escucharon hablar. Bueno, bien. Entonces arranquemos. Simplemente para recordar, habíamos trabajado con la energía mecánica. La energía mecánica es la suma de otras dos energías, cinética más potencial. La cinética viene de que uno tenga un cuerpo que se está moviendo con velocidad. Y la energía potencial viene de que tenemos fuerzas conservativas en nuestro problema. Las dos fuerzas conservativas que vamos a usar en esta materia son la energía potencial gravitatoria, que tiene esta fórmula, y la energía potencial elástica, cuando tengamos un resorte, que tiene esta expresión. El trabajo va a ser la forma de que las fuerzas les den o le quiten energía a mi sistema. Y habíamos visto que cuando el trabajo es constante, uno puede expresarlo como fuerza por distancia por coseno del ángulo que forman fuerza y desplazamiento. Teníamos después teoremas para la conservación o la no conservación de la energía. La variación de la energía cinética es el trabajo de todas las fuerzas o el trabajo de la resultante. La variación de energía mecánica es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Y teníamos un último teorema que dice que el trabajo de las conservativas lo que hace es realizar una menos variación de la energía potencial. Eso es lo que hablamos en las últimas dos clases. En el medio de la guía había algo de potencia que yo en su momento no comenté. Voy a aprovechar para comentarlo ahora, pero algunos ya veo que hicieron ejercicio de potencia, así que llegó tarde, pero para el que no le va a venir bien. Entonces, básicamente la potencia es la energía por unidad de tiempo. Y conceptualmente es cuánto tardo en realizar un cierto trabajo o en obtener una cierta cantidad de energía. Uno esto lo puede pensar como si tiene, por ejemplo, una máquina que lo que hace es trabajo, ¿sí? Esa máquina le va a dar a mi sistema, le va a dar una energía a través de un trabajo. Entonces, la potencia es cuánto tiempo tardo yo en conseguir una energía que necesito. Si, por ejemplo, tengo una máquina que tiene una potencia, no sé, de 200 watts, ¿sí? Y yo quiero que mi sistema tenga una energía de 1000 joules, ¿sí? Yo voy a necesitar 5 segundos para poder llegar a esa energía. Si mi máquina es más potente, por ejemplo, en lugar de 200, es una máquina de 500 watts, yo en lugar de tardar 5 segundos para llegar a la energía que quiero, voy a tardar 2. Esa es la noción de potencia. Cuando uno habla de que un equipo es más potente que otro, lo que está diciendo es que tarda mucho menos tiempo en entregar la misma cantidad de energía a un sistema o, no sé, una máquina o alguna máquina extra o algo a lo que yo quiero alimentar. Dentro de potencia hay dos potencias con las que vamos a trabajar. Una es la potencia media, que es un promedio de la energía obtenida en un cierto intervalo de tiempo.
No siempre la energía que la máquina le da a mi sistema es constante, sino que a veces cambia. Cuando hablemos de trabajo de potencia media, vamos a hablar de una energía promedio. Simplemente para calcular la potencia media, vemos cuál es el trabajo que fue otorgado y lo dividimos por el tiempo. O de la misma forma, vemos cuál es la variación de energía mecánica y lo dividimos por el tiempo. La idea de esta potencia media es que es un promedio de toda la energía que que fue otorgado a mi sistema, o todo el trabajo que se realizó durante un intervalo de tiempo. Por otro lado, tenemos lo que se llama potencia instantánea. La potencia instantánea es cuánto vale la potencia en un determinado momento de tiempo. Técnicamente es como la derivada del trabajo en función del tiempo. Si uno pudiese conocer cuál es la función trabajo en función del tiempo, la podría derivar y así obtendría la potencia instantánea. Pero lo que va a ser más cómodo a la hora de calcular es expresarlo como el producto entre la fuerza por la velocidad. Una cosa con la que hay que tener cuidado es que este producto es un producto vectorial. Es un producto interno, como los que ven en álgebra, como los trabajos. O sea, no sé si lo vieron en álgebra, si se acuerdan, cuando uno multiplicaba internamente vectores, que lo que hacía era este por este más este por este. 1 por 3 más 2 por 4. Y eso era una medida también de la perpendicularidad. Si este producto interno me daba 0, yo sabía que los vectores eran perpendiculares. En el caso nuestro, si los vectores fuerza y los vectores velocidad son perpendiculares, no tendría potencia instantánea, pero de cualquier otra forma uno puede expresar este producto interno como el módulo de la fuerza por la velocidad por el coseno. Es algo muy parecido a el trabajo, ¿sí? Lo único que en lugar de distancia tenemos la derivada con respecto al tiempo, que es la velocidad. Entonces, básicamente lo que ustedes van a tener de potencia para trabajar en los problemas es que algún ítem que les va a pedir calcule la potencia media o calcule la potencia instantánea, y lo que van a tener que hacer es aplicar alguna de estas fórmulas, no tiene mucho más. Un comentario es que cuando uno tiene velocidad constante, o sea, está en un MRU, ambas potencias, tanto la potencia media como la potencia instantánea, dan lo mismo. No es el caso si uno tiene un MRV donde, bueno, las potencias media e instantánea no van a coincidir. Entonces, agarré el ejercicio 9 para hacer. Dice que tenemos un carro de masa de 20 kilos sobre una superficie sin rozamiento. Y por medio de una fuerza de 30 newton durante 10 segundos uno lo arrastra. Entonces, si está en reposo, hay que calcular la potencia media desarrollada a los 10 segundos. Y en la parte B vamos a calcular la potencia instantánea, que como ven me da en qué intervalo de tiempo, ¿sí? La potencia instantánea es la potencia en cierto tiempo. La potencia media es el promedio. Entonces, si uno tiene una fuerza de 30 newton que empuja la cajita y queremos obtener la potencia media a los 10 segundos, necesitamos calcular el trabajo, ¿sí? La potencia media es trabajo sobre tiempo. Entonces, podemos calcular cuál es la aceleración en nuestro problema. Simplemente la despejamos, tenemos la fuerza es 30, la masa es 20, la aceleración es 1.5. Como esta aceleración es distinta de 0 y es constante, sabemos que es un MRV, así que no va a dar lo mismo si es instantánea o media. Y con la fórmula de MRV para la posición, uno puede calcular el desplazamiento, que son 75 metros. Ahora que tenemos el desplazamiento, podemos calcular el trabajo, que, bueno, fuerza por distancia por coseno. Entonces vamos a tener que 30 newton por 75 por el coseno de 0, porque la fuerza forma un ángulo de 0 grados con el desplazamiento. Tenemos que el trabajo es 2250 joules. Ahora podemos calcular la potencia media, dividimos ese trabajo por los 10 segundos que teníamos y obtenemos que la potencia media es 225 watts.
¿Sí? La unidad de potencia es watt, que es joule sobre segundos. Hasta acá creo que el problema es muy básico. No sé si quieren consultar algo. Entonces, en la parte B, me pregunta por la potencia instantánea a los 0, 5 y a los 10 segundos. Esto es algo que quiero que noten. Cuando uno dice potencia instantánea, tiene que decir en qué momento de tiempo uno lo quiere. Porque a menos que sea un MRU, la potencia instantánea va a ir cambiando todo el tiempo. Entonces, yo voy a tener que calcularlo para los 0, para los 5 y para los 10 segundos. Entonces, la potencia instantánea habíamos visto que es fuerza por velocidad, bueno, por el coseno del ángulo, que en este caso es 1. Y la velocidad como parte del reposo, y sabemos que es un mRV, podemos escribirla como aceleración por tiempo, simplemente. Entonces, podemos calcular la velocidad para cada uno de los instantes de tiempo. A los 0 segundos la velocidad es 0, a los 5, 7,5, a los 5 segundos... me equivoqué acá, esto es un 10. A los 10 es 15. Entonces, una vez que uno tiene velocidad, la fuerza es constante, simplemente hace el producto y ahí obtiene cuál es la potencia instantánea. A los 0 segundos que es 0, a los 5 segundos que es 225, fíjense que este es el caso en el que coincide con la media, y a los 10 segundos es 450. Si uno quiere pensar en cómo se relaciona la potencia media y la instantánea, uno podría graficar en función del tiempo la potencia instantánea, que en ese caso uno tendría, bueno, que es 0, 225 y 450. Eso le va a dar una línea recta, ¿sí? La potencia media cae exactamente a la mitad, es un promedio de todas las potencias. Esto sería la potencia media contra la potencia instantánea. Conceptualmente, la potencia instantánea va cambiando todo el tiempo. Y la media es el promedio de las potencias que yo tengo. Por eso es que justo a la mitad es que coincide la media con la instantánea. No sé si quieren preguntar algo. Simplemente potencia es agarrar y hacer la cuenta. No tiene mucho más trucos. ¿Estamos hasta acá? Bueno, sigo. Entonces, lo que quería hacer hoy es contarle un poco un problema que había aparecido en un parcial de hace un par de años. Está acá la fecha. Tengo que subir a Más Campus los parciales viejos con las respuestas, así ya lo tienen para practicar. Este no estaba en el bloque de parciales que tengo en PDF, pero bueno, le saqué una foto para que tengan el enunciado. Básicamente es un problema en donde uno tiene un bloque A atado a un resorte y un bloque B que cuelga y hay una tensión con una polea que bueno, va a tratar de que este cuerpo B vaya para abajo, el cuerpo A se mueva para la derecha, ¿sí? Y eventualmente cuando el cuerpo B se frene, la fuerza elástica va a tratar de subirlo y va a hacer que el movimiento vaya para el otro lado. Nos dicen que, bueno, nos dan los pesos de los bloques. El resorte arranca en una longitud natural, o sea que al principio no tenemos estiramiento, y parte del reposo. Nos dan la constante elástica y nos dan los coeficientes de rozamientos estáticos y dinámicos. Entonces, la pregunta es, cuando el bloque descendió 30 centímetros, o sea que de acá a acá uno tiene 0,3 metros. ¿Sí? ¿Cómo calculamos la velocidad de los bloques? Estoy viendo, están todavía, ¿no? No estoy hablando solo. Sí, estamos acá. Perfecto. Tengo mucho miedo a internet, así que si se me cae o se escucha mal, avísenme, por favor. Entonces,
Este problema me resulta interesante porque cuando lo tomamos, la mayoría de la gente agarró y calculó la velocidad de los bloques por MRV. La pregunta es, ¿por qué no puedo usar MRV en este problema y calcular la velocidad de los bloques? Porque tenés el resorte. Porque tengo el resorte, exactamente. Cuando yo tengo un resorte, no tengo MRV. El MRV lo perdí cuando puse un resorte. Si no tuviese un resorte, que es un problema que hicimos hace un par de clases, yo ahí sí podría resolverlo por MRV o por dinámica. Acá el resorte me va a cambiar la aceleración todo el tiempo y la velocidad todo el tiempo. Entonces, no voy a poder usar MRV. Lo que voy a tener que hacer es resolverlo por energía. Energía no le importa si la aceleración es constante o no, sino que uno lo puede aplicar y lo puede calcular cuánto cambia la velocidad de los bloques. Entonces, para el cuerpo A, uno podría hacer un diagrama de cuerpo libre. Las fuerzas que aparecen son tensión, fuerza elástica, fuerza de rozamiento en el eje X y normal y peso en el eje Y. Y para el cuerpo B, simplemente tenemos el peso y la tensión. Entonces, para calcular la velocidad de los bloques, ¿sí? Lo que vamos a hacer es partir de la variación de energía mecánica, que es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Hace un par de clases habíamos visto que teníamos un problema de un bloquecito que estaba atado a otro bloque que caía. Entonces ahí es cuando yo les había contado qué es lo que trabajamos cuando hacíamos un sistema, que es algo que vamos a ver en mucho más detalle la clase que viene cuando vean cantidad de movimiento. Un sistema es un conjunto de uno o más cuerpos. Bueno, ¿cómo borro? Mejor dicho, un conjunto de cuerpos. De manera que cuando yo voy a plantear, este no es lo que quería, de uno o más cuerpos, de manera que cuando yo plantee cuáles son las fuerzas no conservativas en este problema, fíjense que si yo escribo las fuerzas no conservativas, voy a escribirlo acá a un costado, que después lo voy a borrar porque tenía algo más ahí, voy a tener, el trabajo de la normal, que esto es 0, porque es perpendicular al desplazamiento, más el trabajo del rozamiento, más el trabajo de la tensión en el cuerpo A, ¿sí? Más el trabajo de la tensión en el cuerpo B. ¿Sí? Si yo tomo todo el sistema, estas son las fuerzas no conservativas que aparecen. Ahora, como la tensión en el cuerpo A apunta para allá, en el sentido positivo de movimiento, y en el cuerpo B apunta en el sentido negativo de movimiento, y ambas tensiones van en lo mismo, y la distancia que recorren ambos cuerpos es la misma, estas tensiones se cancelan. Entonces, esta elección de sistema hace que, cuando yo plantee la variación de energía mecánica, sea mucho más fácil hacer la cuenta, porque lo único que tengo que considerar es el trabajo del rozamiento. ¿Eso se entiende? Voy de vuelta. Es como la piedra angular del problema. Si se entiende eso, el problema va a salir bien. Si no se entiende, lo vuelvo a contar hasta que le casen la mano. Voy de vuelta. La idea es, voy a borrar todo. La idea es trabajar con esta ecuación, ¿sí? Con esta fórmula. Si yo aplico esta fórmula, por ejemplo, para el cuerpo A, digo, bueno, ¿cuál es la variación de energía mecánica para el cuerpo A? ¿Sí? Va a ser el trabajo de las fuerzas no conservativas. El cuerpo A, las fuerzas no conservativas que tiene, son la normal, la fuerza de rozamiento y la tensión. ¿Sí? La tensión que tiene el cuerpo A, que es la misma tensión que tiene B. Si yo quiero hacer esta cuenta,
esta tensión la voy a tener que calcular para calcular el trabajo. Y para calcularla voy a tener que pasar por dinámica. Y para calcular eso voy a tener que calcular la aceleración. Entonces, calcular esta tensión se puede hacer, pero necesita varios pasos. De la misma forma, si yo quisiera calcular la variación de energía mecánica para el cuerpo B, simplemente tendría que calcular el trabajo de la tensión para el cuerpo B. Entonces, de vuelta, el problema va a ser que voy a tener que calcular la tensión. Entonces, la solución a ese problema es pensar en tomar un sistema que sea el cuerpo A más el cuerpo B. ¿Por qué uno hace eso? Porque cuando toma un sistema A, cuerpo A más cuerpo B, la tensión pasa a ser lo que se llama una fuerza interna. Una fuerza interna tiene el trabajo de su par de acción y su par de reacción que se oponen entre sí. Dicho de otra forma, este trabajo de la tensión A me va a dar positivo, porque es a favor del movimiento del cuerpo A, y este trabajo de la tensión B va a ser negativa. ¿Sí? Ahora, son iguales en módulo, porque es la misma tensión, el mismo desplazamiento, lo único que cambia es el signo. Si yo pienso en la variación de energía mecánica de todo el sistema, ¿sí? Bueno, no lo había dicho antes, pero bueno, el trabajo de la normal es cero, pues es perpendicular. La única fuerza no conservativa que me hace trabajo es el rozamiento. ¿Sí? El trabajo que me pueden hacer las tensiones se cancelan entre ellas. Entonces me lo evito calcular. Eso hace que la cuenta sea mucho más fácil de hacer. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, déjenme borrar todo. Entonces, si yo escribo la variación de energía mecánica, como ambos cuerpos tienen la misma velocidad, ¿sí? Las energías cinéticas las puedo juntar. Entonces me queda un término que sería la energía cinética total, que sería un medio de la suma de las masas por la velocidad al cuadrado. A mí me dan el peso de los cuerpos, no me dan la masa, simplemente lo divido por la gravedad, por 10, y ahí uno obtiene la masa, no hay mucha ciencia en eso. Después, perdón, todo esto que está acá sería la energía final. ¿Qué va a ser? Un término de cinética porque se mueve, más un término de fuerza elástica porque en ese caso el resorte va a estar estirado. La energía mecánica inicial va a ser simplemente la energía potencial gravitatoria que tenía el cuerpo B. ¿Sí? Elegí como cero de altura, lo voy a volver un poco para atrás, elegí el cero de altura acá, cuando el tipo recorrió los 30 centímetros. Y todo eso va a ser el trabajo de rozamiento, que uno lo puede escribir como rozamiento por la distancia que se movió, por el coseno de 180 grados. Entonces, fíjense una cosa que nosotros sabemos que este bloquecito, ¿sí? O sea, acá estaría el resorte, acá estaría la polea, y acá estaría el bloque B. Entonces, si esto se mueve 30 centímetros, 0,3 metros, este bloque que está acá también se va a mover lo mismo. Entonces, este delta X, ¿sí? Este estiramiento, va a tener que ser 30 centímetros también. Voy a borrar ahí un poco. No sé si lo ven. ¿Sí? Y de la misma manera, esta distancia que está acá, ¿sí? Que es el recorrido en el cual actúa la fuerza de rozamiento, también va a tener que ser 30 centímetros. Y bueno, la fuerza de rozamiento la podemos calcular como muy dinámico por la normal, ¿sí? Estamos en un problema en el cual el bloque se está moviendo, entonces voy a usar la parte dinámica. Bueno, la normal va a ser igual al peso en A, entonces eso uno lo puede calcular. Entonces ahí me queda una ecuación para la velocidad, que haciendo un poco de cuentas uno puede llegar a que vale 1,34. Entonces, este es un problema donde uno podría estar tentado en hacerlo con dinámica,
o con cinemática, pero en el caso de cinemática no puede porque no es un MRV. En el caso de dinámica lo pueden llegar a resolver, pero va a ser mucho más trabajoso. Fíjense que todo el problema fue una sola ecuación y en 3 renglones lo puedo resolver. Si yo me hubiese puesto a hacerlo por dinámica, el problema va a ser un poquito más largo. Y bueno, ahora voy a hacer una parte del problema por dinámica, pero para que lo chusmen. Entonces, en la parte A tiene parte 1 y parte 2. En la parte 2, lo que me pide es que calcule cuánto vale la fuerza elástica. Yo la voy a calcular con módulo, ¿sí? La fuerza elástica es negativa, pero el signo lo voy a poner en la ecuación de Newton. Me voy a calentar solamente por calcular cuánto vale el módulo. Que, como sabemos que el desplazamiento es 0,3 y la constante elástica era 300, uno puede calcular que es 90 newton. Una consideración con esto es que esta fuerza elástica solamente vale para el momento en que los bloques se desplazaron 30 centímetros. Cuando los bloques se desplacen otra cantidad, bueno, la fuerza elástica va a tomar otro valor. El problema me lo pide a los 30 centímetros, entonces lo calculé a los 30 centímetros. Después el problema nos pide que calculemos la aceleración de los bloques, que van a ser iguales, y que calculemos la tensión. Entonces, si escribimos las ecuaciones de Newton, así como están acá, podemos sumar ambas ecuaciones y de acá podemos despejar la aceleración. ¿Sí? Cuando sumemos ambas ecuaciones se van a cancelar las tensiones. Y bueno, la aceleración da 3,27. Es medio anecdótico, pero bueno. Una vez que tenemos la aceleración, podemos ir a cualquiera de las fórmulas que están ahí y calcular cuánto vale. Que bueno, dará es 143 y pico. Bueno, por último, me pide que diga cuál es el estiramiento máximo. Sí, perdón. ¿La tensión también es solamente cuando se mueven esos 30 centímetros? Sí, la tensión después te va a cambiar. Si el bloquecito se movió 40 centímetros, bueno, la tensión va a ser distinta. ¿Sí? Lo mismo que la aceleración, va a ser justo en ese momento. En otro momento, nada, vas a tener que volver a hacer toda la cuenta. Eso también es un poco el problema que tiene Newton, porque vas a tener que calcular todo de vuelta todo el tiempo. ¿Está bien? Sí, gracias. Me preguntan por qué la energía inicial es solamente potencial. Porque vos tenías el problema así, tenés el resorte, ¿sí? Te avisan que está en la longitud natural, entonces tenés que el delta X es 0. Entonces, originalmente este bloque no tiene energía potencial elástica, porque no está comprimido ni estirado. No tiene cinética, porque la velocidad inicial también es 0. ¿Sí? Y la energía potencial gravitatoria de este bloque va a ser constante, así que directamente no la escribo. Este bloque que está acá, que está colgando, tiene energía potencial gravitatoria, porque tiene una altura, y tiene velocidad inicial 0 también. Entonces, no va a tener cinética, va a tener gravitatoria, y no tiene el resorte acoplado este bloque. Así que tampoco va a tener elástica. ¿Se entiende mejor? Me preguntaba Gabriel. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, básicamente sí, arranca quieto. Entonces, lo último que pregunta el problema es, quiere el estiramiento máximo. ¿Qué es lo que voy a tener que pedir si yo quiero que el estiramiento sea máximo? O sea, hay algo que va a pasar cuando el resorte quede estirado completamente, que va a ser clave para poder resolver el problema. Y eso va a hacer que en ese punto, en ese momento, la velocidad va a ser 0. Es justo cuando la velocidad cambia de sentido, el estiramiento máximo. Entonces, en ese momento, la velocidad va a ser 0, no voy a tener energía cinética, y toda mi energía va a ser del tipo potencial elástica. Entonces, si de vuelta planteamos la variación de energía mecánica, podemos escribir, bueno, la energía
Yo acá hice un cambio de ceros. Puse el cero de potencial. ¿Sí? Esto va a estar a una altura h que no... Acá esto ignórenlo, se ve que lo puse de más. Esto va a estar a una altura h que va... Sí. Solo de la velocidad igual cero. ¿Cómo? Que no entiendo eso de la velocidad igual cero para el estiramiento máximo. Dale, para que vuelvo para atrás. Borro este mamarracho. Vos tenés, cuando tenés un resorte, ¿sí? Imagínate el resorte se empieza a estirar, ¿sí? Vos lo empujás para adelante, o el resorte se empieza a mover para adelante, como en este caso. Entonces, tu velocidad va a ser en este sentido, ¿no? Para adelante. Hasta que llegues al estiramiento máximo. Cuando llegas al estiramiento máximo, el resorte lo que va a querer hacer es volver para el otro lado. Vas a tener una velocidad negativa. El máximo estiramiento se te va a dar cuando la velocidad pase de positiva a negativa. O sea, si algo es positivo y tiene que pasar a negativo, básicamente en algún momento tiene que pasar por el cero. Es teorema de Bolzano. ¿Se entiende eso? Entonces, el máximo estiramiento lo vas a tener cuando sea el cambio en el signo de la velocidad. Y ese cambio se va a dar cuando la velocidad vale cero. Otra forma de pensarlo es que si uno quiere el delta X máximo, ¿sí? Si uno quiere que algo se maximice, lo que hace es pedir que la derivada valga cero. Y la derivada de un desplazamiento es la velocidad. Esas son como las dos formas de verlo. Uno lo puede ver más en términos de análisis matemático, con la derivada, o en términos un poco más físicos, pensando en el cambio en la dirección del vector velocidad. Si el vector velocidad al principio es positivo y después va a terminar pasando a ser negativo, bueno, lo más grande va a pasar, el estiramiento más grande va a ocurrir cuando la velocidad sea cero. ¿Te queda un poco más claro? Sí, sí, gracias. ¿Sí? Joya. Bueno, entonces vamos de vuelta a plantear el problema como en la parte A. Vamos a decir que el trabajo de la energía mecánica es el trabajo de las no conservativas. Esto ignórenlo, ahora lo voy a arreglar y lo voy a subir bien a más campus. Entonces, nuestra energía final, ¿sí? Como los bloquecitos van a quedar quietos, no van a tener energía cinética, ¿sí? Como elegí el cero de altura para que la energía potencial final sea cero, tampoco voy a tener potencial gravitatoria, simplemente voy a tener una potencial elástica que va a estar con el estiramiento máximo, que es lo que yo tengo que calcular. De la misma forma, al principio, como en la parte anterior, no teníamos energía cinética y solamente tengo una energía potencial gravitatoria, que en este caso yo le puse que la altura es el delta X máximo, porque básicamente yo sé que esto estaba en esta posición, acá está la polea, acá está el bloque, yo sé que este bloquecito se va a tener que mover lo mismo que esto. Entonces, si el de arriba se mueve un delta X máximo, el de abajo también va a tener que tener un desplazamiento que va a ser el X máximo. Entonces lo puse directamente como altura. Esta sería la altura a la que está. Y eso va a ser el trabajo de rozamiento, que lo único que cambié es, donde dice distancia, pongo el desplazamiento máximo. Entonces, acá a uno le queda una ecuación cuadrática para el desplazamiento máximo, que como aparecen todos los términos, uno lo puede tachar. ¿Sí? Cuando uno lo tacha, lo que está haciendo es decir que el desplazamiento de X, ¿sí? Que en este caso sería el mínimo, es cero, ¿no? O sea, lo mínimo que yo me voy a estirar en este problema es cero, que es la posición inicial. Por eso es que puedo cancelar todo. Una vez cancelado todos los términos, me queda uno solo, que es este que está acá, que ahí lo puedo despejar, es una ecuación lineal, y que de ahí uno obtiene, bueno, que es 1,42 metros. ¿Sí?
Eso es lo que quería contar de ese problema para que lo tengan en mente. Ahora después voy a arreglar estas cosas y lo subo bien a más campus. No sé si tienen alguna duda. Con eso pueden terminar la guía de trabajo de energía. La clase que viene ya arrancamos con cantidad de movimiento. Así que, lo que queda de hoy, si quieren hacer consultas, estamos libres. Profe, Sí, yo tengo una consulta porque yo me había trazado antes con otras Claro. guías y me quedó algo de elástica, pero es sobre el signo, que es la duda que todo el mundo tiene siempre y ya la explicaste, pero me sigue quedando. Dale, no, lo explico de vuelta. Porque, o sea, haciendo los ejercicios me di cuenta que no sabía cómo usar, o sea, nosotros nos dieron la fórmula sin el menos, en la teoría, pero después vi que en las prácticas como que siempre lo poníamos. Sí, el signo menos en realidad lo tenés que buscar para que vos tengas un resorte. ¿Qué quiere decir que uno tenga un resorte? Un resorte lo que hace es que cuando, o sea, tiene una posición de equilibrio, ¿sí? O su longitud inicial, ¿sí? O el L0, mejor dicho. ¿Sí? Y vos lo que querés es que cuando el resorte esté más allá de su longitud natural, la fuerza sea hacia la izquierda. ¿Sí? Estamos pensándolo en este resorte, ¿no? Y cuando vos tengas el caso de que estás a la izquierda de tu posición inicial, ¿sí? La fuerza sea para el otro lado. Eso va a tener que ver con el delta X, la distancia que hay desde la posición de la longitud natural a donde está el resorte. Esto es delta X, que en el caso de arriba sería positivo y en el caso de abajo sería negativo. Este sería negativo, este sería un positivo. Entonces, si uno elige un sistema de ejes tradicionales, por ejemplo, X, ¿sí? X hacia la derecha, XY, la Y no tiene mucho sentido, pero lo escribo igual. La fuerza elástica, uno puede escribir el módulo siempre como la constante K por el delta X, ¿sí? Ese X menos L0. Entonces, fíjate, por ejemplo, en el caso de arriba, en este, si este delta X es positivo, ¿sí? ¿Para dónde va a apuntar con esta fórmula la fuerza elástica? O sea, para la izquierda la fuerza. Al revés, no le puse el menos, No, no le lo que puse no el menos. entiendo. O sea, si este es positivo, ¿sí? Bueno, la K es positiva, entonces te va a dar positiva la fuerza elástica. Entonces, en el caso de ese estiramiento, te está dando que tu vector fuerza es para ese lado. Lo cual vos sabés que eso no es un resorte, porque vos esperás que te dé para el otro lado, que te dé para la izquierda, como decías. Por eso Claro. uno le pone ese signo menos acá. Ah, ok. Porque para cuando este estiramiento sea positivo, con este signo menos, te da unas fuerzas de la izquierda. Lo mismo pasa en la parte de abajo. ¿Sí? Lo voy a escribir así, lo voy a escribir mal, sin el signo menos. ¿Por qué? Porque ahora en la parte de abajo tenés una compresión, este delta X es negativo, entonces si yo no pongo el signo menos, me está dando una fuerza para la izquierda, cuando yo quiero una fuerza para la derecha. Entonces, al poner ese signo menos, menos por menos es más, y ahí te queda una fuerza que apunta hacia la derecha. Eso es lo que vos necesitas que haga un resorte. ¿Está bien? Ok. Pero entonces, si yo hago esto, siempre me tendrían que dar bien o sea, las cuentas. Porque a veces cuando se Claro. hacen. No, ¿Puedo hacer Newton. un resorte más complicado? Pasa que a mí me confundía, por ejemplo, en las ecuaciones de Newton, cuando yo tenía la fuerza, ya la ponía para la izquierda. Entonces después con los Claro. signos se me daba vuelta y quedaba todo mal el ejercicio. Claro, vos lo que tenés que fijarte es por separado la fuerza elástica que cumpla con lo que uno necesita. Quiero hacer Ah, otro ok. tipo de problema, a ver si voy a borrar. Por ejemplo, suponete que tenés
no sé, tenés tipo un plano inclinado, ¿sí? Acá tenés un resorte, ¿sí? Entonces ahí tus fuerzas van a ser, bueno, el peso en X, ¿sí? Y la fuerza elástica que puede apuntar para cualquiera de los lados. La elijo hacia arriba, pero puede apuntar para cualquiera de los dos lados. Entonces uno toma un sistema de referencia, por ejemplo, que arranque acá y que la X sea positivo hacia abajo. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando vos escribas tu ecuación de Newton, el peso en X va a ser positivo, eso estamos de acuerdo, y después voy a tener la fuerza elástica. ¿Sí? Que acá uno puede poner un más o un menos, dependiendo de también para uno si sabe que está estirado o está comprimido. Por ejemplo, si está estirado, uno lo puede poner con un signo menos. Si vos tenés dudas de la fuerza elástica, como cambia de signo y no sabes cuál es exactamente el signo, lo puedes poner con el signo más. Bueno, y esto va a ser masa por acción. No quiere decir que esta fuerza elástica sea positiva, ¿no? Sino que quiere decir que me voy a encargar en la expresión de escribir la dependencia con el signo. Entonces, por ejemplo, en ese caso, uno podría escribirlo así, la fuerza elástica, menos K por X. Menos K por delta X. ¿Sí? Ah, porque vos delta X ya lo estás definiendo como positivo. Claro. Entonces, ¿ves que yo definí positivo hacia abajo el delta X, la X? Sí, sí. Entonces, si ponele que esta es la posición, el L0, si yo lo muevo para abajo, que el delta X sea positivo, entonces con este signo menos me da negativo. La fuerza elástica apunta hacia arriba. ¿Sí? Claro, sí, sí, ahí Si yo entiendo. lo tengo este delta X negativo, con este signo menos me da positivo, me apunta hacia abajo. Eso es lo que uno tiene que revisar cuando pone una fuerza elástica. Porque una cosa que uno puede pasar es que, bueno, a este le pongo un signo menos a la fuerza elástica. Entonces, bueno, pero la fórmula tenía un signo menos, entonces acá me queda un más. Claro, Entonces, si uno no revisa, lo que no tiene es algo totalmente contrario a la fuerza elástica. Tiene una fuerza que, mientras me alejo, esa fuerza me quiere tirar más lejos. ¿Sí? Que es todo lo contrario a una fuerza elástica. Entonces, para mí, en mi experiencia, siempre lo mejor es escribir la fuerza elástica y después chequear que los signos estén bien. claro, sí. Porque el problema va a ser muy sensible a los signos. Si vos te equivocaste en ese signo, el problema da cualquier cosa. Sí, de hecho me estaba dando mal porque hacía eso, ponía por ejemplo, en el caso de arriba, ponía el menos y después ponía el menos Con adentro el del otro medio, claro, esa es una cosa que es típica, pero cuando es una fuerza elástica, tómense 2 minutos para revisar los signos, para revisar de que apunte para el lado que tiene que apuntar. Si la fuerza elástica apunta para el lado que tiene que apuntar, perfecto, el problema va a salir bien. Genial, mil gracias, ¿Sí? porque ahora lo entendí. No. Después, cuando avancemos en la materia, vamos a ver fuerzas un poco más complejas. Quiero contar solamente, no sé si quieren que lo cuente o no, pero quería contar con eso de fuerza elástica. Hay un problema que aparece ya para el segundo parcial, que es el de tipo dos resortes así. Que en ese caso, por ejemplo, ahí es un poquito más difícil de hacer la fuerza elástica. Creo que no. Me da miedo hacerlo porque capaz que meto demasiado ruido y esto no creo que entre en el examen. Pero bueno, si quieren, se los dejo pensar y cualquier cosa lo cuento la próxima. O lo cuento ahora si quieren, como ustedes digan. Voy a parar la grabación así no me olvido de